Tardes, continuando con el curso de diagnóstico por imágenes en atención primaria, vamos a comenzar con el módulo de tórax, donde las primeras clases van a tratar sobre la radiografía de tórax. En este caso comenzaremos con el análisis de las proyecciones. Mi nombre es Silvana Ciardulo, soy médico. La radiografía de tórax es una de las exploraciones que mejor relación coste-eficacia tiene en la detección de patología en individuos asintomáticos. Además, es la técnica más importante y más sencilla en la valoración de las enfermedades del tórax. Por ello, se incluye como una exploración de carácter básico en cualquier tipo de chequeo o examen rutinario. Luego de ver esta exposición, esperamos que usted sea capaz de enumerar las posiciones y proyecciones que se utilizan en la evaluación del tórax, describir los elementos anatómicos representados en las proyecciones radiológicas póstero-anterior y perfil de tórax, reconocer los factores técnicos que inciden en la calidad de una radiografía de tórax y pueden dificultar su interpretación, establecer una sistemática de lectura de la radiografía de tórax que permita reducir al mínimo los falsos positivos y falsos negativos. Hemos dividido el contenido en el examen radiológico del tórax, posiciones y proyecciones, la radiografía de tórax, donde veremos algunas consideraciones técnicas, anatomía radiológica y sistemática de lectura, conclusiones y bibliografía. Comenzamos con el primer punto, las proyecciones. Antes de comenzar con el tema y a título de evitar confusiones, intentaremos aprender la correcta utilización de la terminología radiológica. Los términos más frecuentes empleados en este tema son proyección y posición. Posición es el término que se utiliza específicamente cuando queremos demostrar qué parte del cuerpo está en contacto con la placa o el buki, mientras que hablamos de proyección es el término que utilizamos para determinar el camino que recorre el haz de rayos X, desde que sale del tubo hasta que atraviesa el cuerpo del paciente. Por lo tanto, si el rayo central atraviesa el cuerpo por la superficie anterior y sale por la posterior, decimos que la proyección es antero-posterior, como en la figura de la izquierda. En cambio, si el rayo lo atraviesa por la superficie posterior y sale por la anterior, la proyección es postero-anterior, como vemos en la figura a la derecha. Vamos a ver las proyecciones básicas de tórax. En primer lugar, la proyección póstero-anterior o frente de tórax. El tórax frente sirve para estudiar la estructura pulmonar y la silueta cardíaca, también los cilios y el diafragma. Se puede hacer sentado, como en el caso de los pacientes en silla de ruedas, o acostados, como en el caso de pacientes que se mantienen en cama y no pueden deambular. El paciente de pie, apoyando el pecho en el estativo o buquimural, el borde superior del chasis se coloca 2 centímetros por encima de la superficie de los hombros. Debe colocar ambas manos en la cintura y los codos y los hombros bien hacia adelante, con el fin de sacar a las escápulas de los campos pulmonares. Se indica al paciente que respire profundamente y contenga el aire, y durante la apnea se realiza el disparo. El rayo penetra perpendicular al chasis en un punto medio de una línea imaginaria que une ambos ángulos inferiores de las escápulas. La distancia entre el tubo de rayos X y el paciente debe ser de 1,80 m. De esta manera se logra que la silueta cardíaca sea lo más real posible. El perfil derecho
Esta posición nos sirve para evaluar los campos pulmonares, la silueta cardíaca, el mediastino anterior y posterior, el espacio retrocardíaco y la aorta. Se realiza con el paciente parado de perfil estricto en el buki o estativo, con los brazos elevados y las manos entrelazadas detrás de la nuca. Ambos codos deben llevarse hacia adelante y orientados a la línea media. Antes del disparo, el paciente hace una respiración bien profunda y retiene el aire. El rayo central entra perpendicular al chasis, en el centro del tórax y en la línea axilar media. También en este caso, la distancia del tubo es de 1,80 m. Si hablamos de proyecciones oblicuas, nos estamos refiriendo a un paciente que está rotado 45 grados hacia el lado derecho o izquierdo y el rayo central está ingresando por la superficie posterior de su cuerpo, en el caso de las imágenes que vemos en la diapositiva. A las posiciones oblicuas de tórax las nombraremos de acuerdo con el lado en que el rayo ingresa al cuerpo del paciente. Entonces tendremos una proyección postero-anterior, oblicua posterior derecha o bien oblicua posterior izquierda. El lado de interés es el que está más alejado de la placa. En el tórax en oblicua posterior derecha, el paciente va de pie, apoyando la superficie anterior del tórax en el estativo o buki. Inmediatamente después, se les pide que apoye el hemitórax izquierdo y rote 45 grados su cuerpo hacia el lado contrario. La mano izquierda va en la cintura y el brazo derecho levantado por encima de su cabeza. El rayo entra en un punto medio entre la columna y el reborde costal derecho perpendicular al chasis. La distancia del tubo, también en este caso, es de 1,80 m. No hay que olvidar que la posición oblicua posterior derecha se debería realizar con contraste varitado en el esófago, ya que en las personas obesas y en las mujeres, por la superposición de la glándula mamaria en estas últimas, no se puede delimitar bien el perfil posterior. En este caso, normalmente la trayectoria del esófago debe ser recta, salvo una pequeña muesca que le hace la aorta ascendente, y se trata de una imagen normal. En el tórax en oblicua posterior izquierda, el paciente va de pie apoyando la superficie anterior del tórax en el estativo o buki, y en este caso se le pide que apoye el hemitórax derecho y rote 45 grados su cuerpo hacia el lado contrario. La mano derecha va en la cintura y el brazo izquierdo levantado por encima de su cabeza. El rayo entra en un punto medio entre la columna y el reborde costal izquierdo perpendicular al chasis, y la distancia del tubo, también en este caso, es de 1,80 m. Tenemos otras incidencias adicionales que podemos solicitar en casos específicos, como por ejemplo, la descentrada de vértices. El borde superior del chasis se coloca aproximadamente 4 dedos por encima del hombro, y el disparo se efectúa después de que el paciente hizo una respiración bien profunda. En este caso, el rayo entra con una angulación de 20 grados en sentido cefálico sobre el manubrio esternal y a 1 metro de la distancia tubo-objeto. La misma incidencia puede lograrse con el paciente de pie y sin llevar angulación del tubo. En cambio, se le pide al paciente que apoye la espalda en el buki y que dé un paso al frente. Luego arquea la columna hacia atrás hasta que logre apoyar los hombros sobre el buki. El rayo entra perpendicular al manubrio esternal y esta posición se denomina hiperlordótica. De esta forma, las clavículas ya no se superponen a la zona de los ápices pulmonares. También el lóbulo medio se valora mejor que en la proyección postero-anterior porque se sitúa en el mismo plano que las de rayos, de manera que cualquier aumento de la densidad localizado en dicho lóbulo se hace más evidente. Radiografía de tórax en expiración. Es empleada sobre todo en la valoración del neumotórax, ya que al disminuir la presión del aire en el pulmón, las hojas pleurales se separan en mayor medida, siendo también útil para demostrar atrapamiento aéreo
y alteraciones en la movilidad diafragmática. En la incidencia en decúbito lateral con rayo horizontal. Su empleo permite valorar el desplazamiento de elementos libres dentro del tórax con el cambio de posición. También es un medio de conseguir una radiografía en expiración en niños o pacientes que no colaboren, ya que el lado apoyado en la mesa de rayos está siempre en expiración. En adultos se emplea para confirmar la presencia de un pequeño neumotórax o un derrame pleural subpulmonar. Este último puede simular una elevación diafragmática en las radiografías convencionales, quedando descartada esta posibilidad al desplazarse el líquido con el cambio de posición. También permite diferenciar un derrame pleural de consolidaciones del lóbulo inferior. Asimismo, demuestra el movimiento intracavitario en los aspergilomas. En niños se emplea ante la sospecha de cuerpos extraños intrabronquiales, ya que el lado apoyado está siempre en expiración y pone de manifiesto el atrapamiento aéreo secundario a la obstrucción por el cuerpo extraño. La incidencia de parrilla costal. Esta proyección se emplea para la valoración de los arcos costales, tanto ante posibles fracturas como ante lesiones destructivas. Sus indicaciones son la visualización del esqueleto torácico, demostrar fracturas costales, evidenciar lesiones destructivas o en la evaluación de masas de la pared torácica. En cuanto a la radiografía digital, con la misma técnica en una placa de frente se pueden evaluar las partes blandas del mediastino, el parénquima pulmonar e incluso la columna dorsal. Se trata de transformar la imagen radiográfica en una imagen electrónica convertida en una matriz numérica mediante una transformación de lo analógico a lo digital, y se representa la imagen en una matriz bidimensional de pequeños elementos o píxeles, cada uno con un tono de gris. En la diapositiva se enumeran algunas ventajas e inconvenientes de la radiología digital. Las imágenes presentadas en esta clase y en la próxima son todas analógicas, ya que asumimos que es el método de distribución más amplio en nuestro país. Final de la primera parte, y les dejamos un pequeño cuestionario para su autoevaluación.